Si estás aquí es porque quizá te identificas como una persona con TDAH o conoces a alguien con esta condición. Hoy vamos a revisar 7 características potencialmente positivas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido también como TDAH, que han sido aprovechadas por gente súper destacada para lograr resultados extraordinarios en sus vidas. Sin embargo, antes de comenzar, tengo que decir que este es un tema controversial porque en salud mental, si no eres un experto en este campo, no puede decir que tal o cual diagnóstico es un don o una ventaja. Por lo tanto, este video no es producto de mis conclusiones e ideas, sino más bien es una recopilación de estudios realizados por expertos que estudian este mal llamado trastorno. Investigaciones y estudios de seguimiento muestran que las repercusiones y consecuencias del TDAH pueden ser muy negativas, tales como fracaso académico, bajo rendimiento, inestabilidad laboral, conflictos en las relaciones, adicciones, depresión, ansiedad, sensación crónica de frustración, baja autoestima y un largo etcétera. Como ya lo ves, este no parece ser un cuadro muy positivo ni alentador, pero eso es lo que nos quieren hacer ver, ya que esta sociedad tiene un sistema que no encaja con este tipo de personalidad, sino más bien la empeora y termina juzgándola. Si fuiste diagnosticado con TDAH o sientes que lo tienes, posiblemente te estarás preguntando: ¿podrá el TDAH aportar características positivas en mi vida? ¿O cómo es que una condición que es considerada un trastorno psiquiátrico puede llegar a ser una ventaja? Pues todo depende de un factor crucial: la diferencia entre tener un trastorno o un tipo de mente brillante. Para responder a la pregunta anterior voy a comenzar por citar una fuente que tiene mucha credibilidad. El Dr. Ned Hallowell, médico psiquiatra especialista en TDAH y autor de varios libros sobre el tema. En su excelente libro Delivered from Distraction, nos dice: TDAH es un nombre engañoso para un enigmático tipo de mente. Es una colección de síntomas, algunos positivos, algunos negativos. Para muchas personas no es un trastorno sino una característica, una forma de estar en el mundo. Cuando perjudica sus vidas, entonces se convierte en un trastorno. Pero una vez que aprenden cómo controlar sus aspectos perjudiciales, pueden sacar partido de los muchos talentos y dones escondidos en este brillante tipo de mente. Ahora, el conocimiento del Dr. Hallowell sobre el tema no solo proviene de su formación académica y su trabajo como psiquiatra especialista, sino del hecho de que él mismo tiene TDAH. Y su TDAH no le ha impedido desarrollar una carrera muy destacada como psiquiatra, es profesor en Harvard, es autor de 18 libros, varios de ellos con superventas, y, por si fuera poco, fundó uno de los centros de salud mental más grandes de Estados Unidos. En mi opinión, estos logros son un argumento muy convincente. Siguiendo al Dr. Hallowell, lo que propongo aquí, lejos de decir que el TDAH sea un don o algo parecido, lo que digo es que algunas de las características únicas de este estilo atencional y cognitivo diferente pueden transformarse en una ventaja si aprendes primero cómo controlar sus aspectos negativos. Bueno, ahora vamos con la lista, a ver cuántas de estas características logras reconocer en ti mismo. 1. Tienen una alta creatividad. Uno de los aspectos más positivos del TDAH es la inagotable creatividad que caracteriza a la mayoría de las personas con este perfil. La misma vulnerabilidad frente a las distracciones y el frecuente soñar despiertos, que pueden causar tantos problemas, también pueden ser fuente de ideas novedosas y conexiones sorprendentes entre ellas que al común de los mortales jamás se les ocurrirían. Muchos destacados artistas, músicos y escritores con TDAH dan cuenta de esta supercapacidad. Un ejemplo es el de will.i.am de los Black Eyed Peas. En una entrevista, él dijo lo siguiente: tengo todas estas cosas en la cabeza al mismo tiempo en que estoy haciendo otras cosas y no sé cómo parar o ir más lento. Pero está todo bien porque sé cómo controlarlo. Si escuchas las canciones que escribo son las canciones más TDAH que existen. Tienen 5 ganchos en uno y todo sucede en 3 minutos. Ahora, no solo tenemos evidencias anecdóticas de esto, sino que hay estudios que han explorado este fenómeno de manera científica.
Por ejemplo, en un estudio realizado en la Universidad de Memphis, se encontró que los adultos con TDAH tenían niveles de pensamiento divergente más elevados que la gente sin TDAH. Esto significa que son capaces de crear soluciones novedosas para resolver un problema. En un estudio posterior del mismo equipo, se encontró que las personas con TDAH obtenían puntajes más altos en creatividad y en logros creativos que las personas sin TDAH. Además, se observó que las personas con TDAH preferían generar ideas nuevas y que las personas sin TDAH preferían clarificar problemas y desarrollar las ideas. 2. Tienen mucha energía. Esta característica es una de mis favoritas. Ese inagotable entusiasmo que hace combustión espontánea ante cualquier nuevo proyecto o actividad que nos apasiona. En un estudio sobre la impulsividad emocional en adultos con TDAH se encontró algo muy interesante. Dentro de una larga lista de reacciones emocionales problemáticas, tales como impaciencia, baja tolerancia a la frustración y otras, se describió una fácil y rápida excitación. Este pequeño descubrimiento en un estudio que, como la abrumadora mayoría de los estudios en salud mental, se enfoca en los aspectos negativos de una condición, me parece muy interesante. Dentro de un listado de problemas de regulación emocional, aparece algo que no necesariamente es negativa, sino que tiene el potencial de ser algo muy positivo. Por cierto que si nos entusiasmamos muy rápido con algo y nos lanzamos a la aventura sin pensar en las consecuencias, eso nos podría llevar a un fracaso. Pero también nos puede poner en marcha hacia aventuras y logros insospechados, si es que contamos con un mínimo de perspectiva temporal para contemplar las posibles consecuencias a futuro de nuestras decisiones y acciones en el momento presente. El que no arriesga, no gana. De nuevo, la clave aquí es el grado de control que tengamos sobre esta característica. 3. Modo hiperconcentrado. ¿Te has fijado en la capacidad de los niños con TDAH de pasar horas absortos en un juego que les gusta mucho? ¿A veces te pasa que pierdes el paso del tiempo al estar sumido en alguna actividad que te apasiona? Esta capacidad de hiperconcentración en un tema o actividad es el hiperfoco, un verdadero superpoder del TDAH. Mi ejemplo favorito es el del ex deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos, Michael Phelps, y su capacidad de enfocarse al 110% en las competencias olímpicas de natación. En muchos artículos se ha descrito su capacidad casi sobrenatural de enfocarse con la precisión de un rayo láser y con una determinación y concentración que no parecen humanas. Nada mal para alguien que en su infancia fue desestimado por su profesora, quien llegó a decirle a su madre que él jamás lograría tener éxito en nada por su falta de concentración. Un problema con el hiperfoco es que si no aprendes cómo controlarlo, no ocurre cuando tú quieres, sino que se activa espontáneamente, casi siempre en actividades fascinantes para nosotros, las cuales a veces no son las más productivas. El ejemplo clásico son los videojuegos. Por eso es importante que encuentres esa actividad que realmente te apasiona y en la que puedes desarrollar tu talento y creatividad para que puedas aplicar el hiperfoco en ella y lograr resultados extraordinarios. El otro problema es que a veces nos puede dejar atrapados en una actividad absorbente sin que podamos cambiar de actividad cuando es necesario hacerlo. Por ejemplo, buscando información en internet o leyendo o viendo un video y te olvidas por completo que tenías que salir hace ya una hora para una cita con el médico. La mejor herramienta para aprender a controlar el superpoder del TDAH es la práctica del entrenamiento atencional al que llaman mindfulness, que viene a ser una técnica de meditación que consiste en observar la realidad en el momento presente, sin intenciones de juzgar y con plena apertura y aceptación. 4. Tienen un espíritu emprendedor. Muchos son los emprendedores famosos que tienen TDAH. El listado es largo y no los voy a mencionar a todos, pero incluye gente de la estatura de Steve Jobs, cofundador y presidente ejecutivo de Apple, Michael Jordan, mítico jugador de la NBA, Bill Gates, cofundador de Microsoft, o Richard Branson, multimillonario empresario fundador de Virgin. Algunos de ellos atribuyen de forma enfática su éxito en los negocios a su TDAH. Fíjate en lo que dice David Neeleman, empresario brasileño-estadounidense, fundador de las empresas aéreas de bajo costo estadounidense JetBlue Airways Corporation. Si me dieran a elegir entre ser normal y tener TDAH, yo elijo el TDAH. Para él, ciertas características de su TDAH como la creatividad, impulsividad, capacidad de tomar riesgos, le han dado una gran ventaja en los negocios.
a tal punto que se niega a tomar medicamentos para controlar los síntomas del TDAH porque, según dice, me da miedo tomar medicamentos y que dañen algún circuito en mi cerebro y ser como el resto de ustedes. 5. Resiliencia ante la adversidad. Esta es una cualidad asombrosa y que se ve en muchas personas que poseen TDAH. Tiene que ver con la capacidad de levantarse una y otra vez después de haber tenido tantos y tantos tropiezos y fracasos en su vida. Esta resiliencia da origen a una persistencia que raya casi en la obstinación cuando nos proponemos algo que de verdad nos importa. Creo que esta capacidad es el resultado de haber tenido tantos tropiezos que ya caerse y levantarse una y otra vez forma parte de la vida como dormir y despertar todos los días. 6. Intuición y perspectiva amplia. Aquí tenemos una cualidad que algunos explican como el resultado de una mayor sensibilidad en las personas con TDAH. Yo creo que esto más bien tiene que ver con la diferencia en los procesos atencionales en el TDAH. Esa capacidad de tener un foco más amplio y de no necesariamente filtrar estímulos periféricos es lo que permite ver el cuadro completo y captar elementos que a otros simplemente se les pasan por alto. El Dr. Gerd Gigerenzer, director del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano, sostiene que la intuición es el grado de inteligencia más alto y lo argumenta de esta forma. Cuando hablamos de personas que ya son intelectualmente curiosas, rigurosas en su búsqueda del conocimiento y que están dispuestas a desafiar sus propias suposiciones, la intuición puede considerarse como una forma de inteligencia. Albert Einstein dijo, la mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional es un siervo fiel. Hemos creado una sociedad que honra al siervo y ha olvidado el don. ¿Y cómo identificas la intuición? Por lo general es ese pensamiento constante que te atormenta y te dice que vas por mal camino. Las personas inteligentes escuchan esos pensamientos. Y las personas más inteligentes entre nosotros, los que hacen grandes avances intelectuales, no pueden actuar sin aprovechar el poder de la intuición. 7. Impaciencia e intolerancia al aburrimiento. Una característica que a todas luces parece negativa, pero que puede significar una ventaja. Mira lo que dice el fundador de la enorme cadena de copiado e impresión Kinko's, Paulo Orfalea, quien no solo tiene TDAH sino también dislexia. Me aburro fácilmente y eso es una gran motivación para mí. Pienso que todo el mundo debería tener TDAH. El origen de esta característica ha sido explicado por algunos investigadores como el resultado de una variante genética asociada al TDAH. El famoso gen DRD4 de 7 repeticiones. Este gen es responsable de un receptor de dopamina en el cerebro y hay al menos 5 tipos distintos. Y esta variante, la de 7 repeticiones, se ha asociado al TDAH en algunos estudios y también a un rasgo de personalidad llamado novelty seeking, que significa búsqueda de novedades. Este rasgo se expresa como actividad exploratoria en respuesta a estímulos novedosos, impulsividad en las decisiones, perder la calma rápidamente y extravagancia al experimentar gratificación. Hay muchos estudios que muestran el lado negativo del novelty seeking, por ejemplo, se asocia con delincuencia y adicción a las drogas, pero recientemente ha habido nuevos estudios que muestran el lado positivo de esta característica. Tal como se ha evidenciado en todas estas características, para aprovechar las cualidades positivas del TDAH, primero hay que aprender cómo controlar sus aspectos negativos. Y esto requiere de trabajo y persistencia, ciertamente no va a ocurrir de un día para otro.